Muy bien, muchas gracias, Antonio. Vamos a pasar a la siguiente conferencia, que la va a impartir Raquel Rodríguez Solana, que trabaja en el IFAPA y que ha trabajado en Portugal precisamente en el desarrollo de alternativas del algarrobo para aplicaciones nutricionales. Raquel. Buenos días a todos. Quería agradecer en primer lugar a la organización y en especial al profesor Navarro por esta invitación para estar hoy aquí en estas jornadas como ponente. Voy a hablarles de lo que es la algarroba, del procesamiento de la algarroba, de la composición química de las diferentes partes que componen la algarroba y que van a ser determinantes para las diferentes aplicaciones industriales que voy a mencionar. Bien, en la imagen pueden ver la vaina de algarroba, que está compuesta principalmente por semilla y pulpa. La semilla es, digamos, la parte valorizable del fruto, ya que a partir de ella se obtiene lo que se conoce como goma de algarroba o aditivo alimentario E410. La pulpa, a pesar de representar entre un 70 y un 90% del fruto, se considera, junto con otras partes de la semilla, como un subproducto de la industria de procesamiento del fruto. Voy a comenzar hablando de lo que es la semilla. Bien, la semilla está compuesta por una capa externa o cubierta. En una parte intermedia está el endospermo y en el interior estaría lo que llamamos germen. A partir de este endospermo es realmente de donde se obtiene este aditivo alimentario. Bien, para la obtención de este aditivo alimentario es importante, en primer lugar, separar los diferentes componentes que forman la semilla. Para ello necesitamos un tratamiento, puesto que esa capa externa es muy dura. Existen principalmente dos tratamientos, un tratamiento químico con ácido sulfúrico y calor, que consigue una separación bastante buena de los diferentes componentes, obteniendo un aditivo con una tonalidad bastante clara. En cuanto al tratamiento termomecánico, aunque es más sostenible que el anterior, puesto que no utilizamos un disolvente agresivo como es el ácido sulfúrico, digamos que no es tan eficaz, no consigue una buena separación de los diferentes componentes, de manera que se suele obtener un aditivo con una tonalidad un poquillo más oscura. Bien, en cuanto al germen y su composición, pueden ver una tabla con los diferentes componentes y este suele variar dependiendo del tratamiento que usamos, pero en todos ellos se puede observar una mayor concentración de proteínas en su composición. Por tanto, su principal aplicación, va a ser como fuente proteica en alimentos o alimentos para humanos o como pienso animal. En cuanto a la goma de algarroba, está compuesta en un 93% de galactomananos. Este galactomanano es el polisacárido que ven en esta estructura, formado por manosa, 4 moléculas de manosa por cada molécula de galactosa. Esta mayor proporción de manosa hace que para su solubilización en aplicaciones alimentarias y no alimentarias sea necesario la aplicación de temperaturas elevadas de en torno a los 85 grados centígrados. En cuanto a sus aplicaciones, tanto alimentarias como no alimentarias, de este aditivo alimentario, podríamos decir que es un buen espesante, es capaz de formar disoluciones muy viscosas a bajas concentraciones. Además, es capaz de retener las moléculas de agua, consigue mejorar la textura de productos alimenticios y no alimenticios, y estas serían pues, algunas de las aplicaciones no alimentarias. Sin embargo, destaca por sus aplicaciones alimentarias, es más conocido. Se suele utilizar como un espesante y estabilizante. Se puede utilizar, por ejemplo, en películas comestibles, ya que es biodegradable y comestible. En bebidas, debido a que es estable a un amplio rango de pH y además mejora la conservación de estas bebidas porque evita la separación de fases
y su espesamiento. También se utiliza en helados, por ejemplo, para evitar la formación de cristales de hielo. En fideos mejora la textura de los fideos cocidos y suele reducir el índice de hinchamiento. En productos horneados también suele mejorar su textura, aumenta la viscosidad y el volumen de la masa. Y en cuanto a productos cárnicos, pues origina la típica chiclosidad de algún tipo de este producto. Además de lo que acabo de mencionar, cabe destacar que la industria alimentaria en los últimos años intenta desarrollar alimentos que sean funcionales, es decir, que contengan ingredientes con un carácter beneficioso para el organismo. De esta manera, este aditivo alimentario puede considerarse como un ingrediente funcional, puesto que, por un lado, al no ser digerible, funciona como si fuera una fibra dietética que, unido a su bajo contenido en calorías, se puede utilizar en pacientes que presentan colesterol alto en sangre. Además, es una harina sin azúcar y almidón, por lo cual se puede utilizar para personas diabéticas. Puede ser una buena alternativa al gluten, puesto que no presenta alérgenos en su composición. Además, cuando se ingiere en alimentos, tiende, una vez llega al estómago, a producir un aumento de volumen, de manera que favorece la sensación de saciedad. Y, por último, reduce afecciones gastrointestinales, como puede ser la diarrea infantil, debido a que es un espesante con alta capacidad de absorción de agua, con lo que tiende a unir estas heces acuosas. En cuanto a la pulpa, este sería el procesamiento típico que se suele realizar. Por un lado, tenemos la separación de la semilla de la pulpa. Para una aplicación alimentaria es necesario un proceso de tostado. Va a ser una etapa limitante, puesto que va a modificar completamente tanto las características físicas como las características organolépticas respecto al producto de partida. Así, se puede observar con el incremento de la temperatura cómo la pulpa se vuelve más castaña y, por otro lado, pues tiende a disminuir el contenido, incluso eliminar, de aromas y sabores indeseables, como es el caso del ácido isobutírico, que aporta notas a mantequilla rancia tan características de la pulpa sin tostar. En cuanto que este proceso va a aportar una serie de notas a caramelo y a cacao que le dan esas mejores características organolépticas tras el tostado. Por último, tras este tostado suele tener un proceso de molienda para obtener lo que se conoce como harina de algarroba. En cuanto a su composición química, destaca su alto contenido en azúcares, su alto contenido en fibra. Este alto contenido en fibra va a hacer que la absorción de estos azúcares sea baja. Está demostrado científicamente que posee un índice glucémico bajo, por tanto, digamos que se podría aplicar en dietas para personas diabéticas. Además, contiene proteínas, aunque en bajo porcentaje, vitaminas, minerales, es bajo en sodio y alto en potasio, con lo cual podría utilizarse en dietas para personas hipertensas. Tiene concentraciones de calcio elevadas y bajas en oxalato, por lo tanto sería bueno para los huesos. Y, por último, y no por ello menos importante, posee alta cantidad de compuestos bioactivos, como son los polifenoles, especialmente ácido gálico y el ciclitol de pinitol. Ambos tipos de compuestos son conocidos por su elevada capacidad antioxidante. Bien, como mencioné previamente, en la industria alimentaria cada vez se requiere más la búsqueda de estos alimentos funcionales, esos alimentos que tengan un carácter saludable, debido a la demanda del sector, en el que pues la población cada vez está más preocupada por consumir alimentos saludables. En este sentido, podríamos decir también que esta pulpa de algarroba puede considerarse como un ingrediente funcional
puesto que contiene gran cantidad de compuestos antioxidantes, como he mencionado, como son estos compuestos fenólicos. Estos compuestos fenólicos tienden a inactivar lo que se llaman los radicales libres. Estos radicales libres son compuestos inestables que tienden a desestabilizar las moléculas que tienen a su alrededor, produciendo reacciones en cadena, de manera que pueden dañar las células o incluso órganos, produciendo diferentes enfermedades. Por ello, se requieren dietas ricas de diferentes alimentos ricos en antioxidantes, y la Organización Mundial de la Salud suele recomendar una ingesta elevada de unos 400 gramos de frutas y verduras para mitigar el efecto de estos radicales libres. Además de estos compuestos beneficiosos, en los alimentos pueden existir otros compuestos con menos beneficios para la salud, como puede ser el caso de los compuestos furánicos, principalmente el 5-hidroximetilfurfural en el caso del tostado de la algarroba. Este compuesto se forma por degradación de los azúcares durante el proceso de tostado y, aunque no existen concentraciones límites marcadas en productos elaborados a base de algarroba, sí existen para otros alimentos, como pueden ser el mosto de uva concentrado o la bebida alcohólica cachaça. Por tanto, estos valores pueden tomarse de referencia para tener un control de las concentraciones de estos compuestos en productos de algarroba. En cuanto a aplicaciones de la pulpa, destaca, por ejemplo, pues que es capaz de producir diferentes aditivos alimentarios como el ácido cítrico, el láctico, el sulfínico, el edulcorante manitol o la producción de bioetanol. Además, podría ser un buen sustituto del cacao porque poseen características organolépticas muy similares una vez tostada la pulpa y, a diferencia del cacao, presenta ciertos componentes en concentraciones más saludables. Por ejemplo, posee entre 30 y 50 veces menos de grasas, mayor contenido en fibra, mayor contenido en azúcares de forma natural, o sea que le puede dar a los alimentos un dulzor natural, y tiene bajas concentraciones, incluso dependiendo de la variedad, incluso inexistencia de los excitantes teobromina y cafeína, con lo cual podría ser un sustituto óptimo pues, para personas con hiperactividad, personas que presentan síntomas de ansiedad o incluso de insomnio. A continuación voy a dar una serie de ejemplos de trabajos científicos en los que se utiliza la pulpa de algarroba. Perdona, estoy bien. En los que se utiliza la pulpa de algarroba en la producción de diferentes productos alimenticios. Así voy a empezar con jarabes y cremas. Este sería un ejemplo en el que se intentó optimizar el proceso para la elaboración de una especie de crema de cacao. Para ello se utilizaron pasta de sésamo y melaza de algarroba en diferentes concentraciones. Así, los resultados sensoriales dieron las mejores valoraciones para un 50% de jarabe de algarroba a una mayor concentración de este jarabe. De manera que, por un lado, el jarabe de algarroba lo que hizo fue aumentar el contenido en azúcares solubles, aumentar su contenido en compuestos bioactivos, en polifenoles, y en el caso de la pasta de sésamo aportó un alto contenido proteico. Por tanto, la mezcla podría considerarse como saludable y bioactiva, podría consumirse de forma independiente o utilizarla incorporada en diferentes preparados de pastelería. Este sería, por ejemplo, un caso en el que podríamos utilizar esta crema de algarroba. En este caso, en este trabajo, utilizaron lo que se conoce como el jarabe. En cuanto a productos horneados, existen multitud de trabajos en los que se incorporan diferentes subproductos de la algarroba en la incorporación de formulaciones de pan. Este, por ejemplo, sería un ejemplo
en el que se utilizaron diferentes porcentajes de germen, de harina de germen, y diferentes porcentajes de pulpa y se compararon con un pan elaborado con harina de trigo. En cuanto al germen, a medida que se aumentó su concentración, lo que se observó es una mayor tonalidad amarillenta del pan, aumentó su contenido proteico respecto al trigo y produjo una mayor masticabilidad del pan, aunque menor flexibilidad. En cuanto a la pulpa, también aumentó la tonalidad, en este caso amarronada, aumentó el contenido en fibra dietética y disminuyó su contenido en proteína respecto al pan de trigo. En este otro ejemplo de panes elaborados sin gluten, en el que se mezclaron diferentes cantidades de harina de arroz con harina de algarroba, en un primer screening se probaron diferentes porcentajes de algarroba con diferentes ratios de agua porque se dieron cuenta que a medida que aumentábamos la cantidad de algarroba era necesaria mayor cantidad de agua en la elaboración para obtener un pan con una estructura de miga más abierta y de mayor flexibilidad. Se concluyó que a mayor cantidad de harina de algarroba lo que se obtenía era un pan con un valor nutricional más elevado y funcional y que podría ser perfectamente una combinación óptima para formulaciones de pan sin gluten para personas celíacas. En este otro ejemplo, se volvieron a probar, en función de esta cantidad de harina de algarroba, diferentes cantidades de agua, mejorando una clara apariencia visual de los panes con esta mayor cantidad, y además se incluyó en la receta lo que se conoce como almidón resistente, que es un tipo de almidón que no se digiere por el organismo, de manera que actúa como una especie de fibra. De manera que ambos ingredientes, tanto el almidón resistente como la harina de algarroba, aumentan considerablemente el contenido en fibra dietética, de manera que se puede concluir que podría suplir la deficiencia de ingesta en este alimento por parte de la población. Por último, en cuanto a estudios en panes de diferentes subproductos de algarroba, tenemos este estudio en el que se comparó un control de harina de trigo frente a 3 panes elaborados con los 3 subproductos de la algarroba y comparándolos con las algas. En cuanto a los valores sensoriales, se observó que el pan elaborado con la pulpa de algarroba presentó unas valoraciones muy parecidas, positivas, respecto al pan de trigo. En cuanto a su composición fenólica y capacidad antioxidante, todos los subproductos de la algarroba recibieron las mayores puntuaciones, especialmente los de piel y pulpa. En cuanto a las algas, sería la Himantalia elongata la que presentó mayores concentraciones, con lo que se pueden utilizar como ingredientes independientes o conjuntamente para obtener panes conocidos como funcionales. En cuanto a la elaboración de galletas funcionales para diabéticos, se comparó en este caso una galleta elaborada con harina de trigo frente a 2 porcentajes diferentes de harina de algarroba. En general, se aumentó en poca cantidad tanto la grasa como el valor calórico, pero sí que aumentó considerablemente su contenido en fibra. Además, también aportó diferente contenido en minerales y abundante contenido en compuestos fenólicos. Además, estas galletas formuladas con harinas de algarroba presentaron las mayores puntuaciones tanto sensoriales como físicas. En la comparación de de una galleta elaborada con cacao frente a galletas elaboradas con harina de algarroba en diferentes porcentajes, se observó que al aumentar la cantidad de harina de algarroba también volvimos a observar un aumento de la fibra dietética, aunque se produjo una disminución del contenido en carbohidratos, de lípidos, de valor calórico y de proteínas. En cuanto a la apariencia, aunque las galletas de algarroba presentaron menos puntuación que las de cacao, en general el índice de aceptabilidad fue alto, mayor a un 70%, con lo cual se puede
deducir que presentan un buen potencial de consumo. En la elaboración de snacks y pasta, en este caso, se elaboraron snacks sin gluten, aptos para celíacos, en el que diferentes concentraciones de 2 leguminosas de guisante y de algarroba fueron introducidos en diferentes concentraciones. La formulación con las mayores concentraciones de ambas leguminosas produjo el mayor contenido proteico y de fibra dietética, además de aumentar su contenido en compuestos bioactivos. Por tanto, podrían considerarse también snacks funcionales. Y sería una forma quizá más atractiva de incrementar el consumo de estas leguminosas. En cuanto a la pasta funcional, pues en este ejemplo se comparó lo que fue la pasta típica elaborada con trigo blando con diferentes cantidades crecientes de harina de algarroba. Hasta 4 gramos de harina de algarroba por cada 100 gramos de harina de trigo, las características sensoriales fueron aceptables. Además, estas pastas lo que hicieron fue disminuir el tiempo de cocción. También se disminuyó la fuerza de corte de la pasta y produjeron mayor contenido también fenólico y de capacidad antioxidante. Por tanto, sí que podríamos considerarla también como pasta con efectos beneficiosos para la salud. Bien, por último, en esta exposición querría contarles diferentes trabajos que llevé a cabo durante mi etapa postdoctoral en la Universidad del Algarve, al sur de Portugal. Estos trabajos se basaron principalmente en utilizar la pulpa de la algarroba para la elaboración de licores. Por un lado, en este primer estudio se quiso comparar licores característicos de todo el arco mediterráneo, no solo del sur de Portugal, en cuanto a su contenido en minerales esenciales. Los resultados aportaron que las muestras elaboradas con algarroba presentaron no solo el mayor número, sino la mayor cantidad en estos minerales esenciales. Pero, como observan en la figura, existe una gran dispersión de las diferentes muestras, indicando una composición química diferente, probablemente debida a los diferentes procesos de elaboración. Como pueden ver en la imagen, estos son los diferentes licores analizados y presentan un aspecto muy diferente, a pesar de ser todos licores de algarroba. Debido a esta variabilidad que existió en estos diferentes licores, pues lo que quisimos a continuación fue estudiar qué parámetros podían influir en la composición química de ellos. Para ello se recolectaron en un germoplasma diferentes variedades características del sur de Portugal, la variedad gallosa, la variedad mulata y la variedad zaida. Estas variedades fueron sometidas a un proceso de tostado a 120 grados, 150, y se utilizaron a 2 tamaños diferentes de partícula, obteniendo los diferentes macerados que ven en pantalla. En cuanto a los resultados, se observaron diferencias principalmente entre la variedad aida y la variedad gallosa y mulata. Esta variedad fue la que aportó mayores concentraciones, la variedad aida, de tanto polifenoles como capacidad antioxidante, principalmente en la muestra sin tostar. En cuanto a las otras 2 variedades, necesitaron aumentar esta capacidad antioxidante y contenido fenólico cuando se produjo el proceso de tostado a mayor temperatura. Esto indica que estos compuestos probablemente necesitaron su libertación para su extracción tras este proceso. En este último estudio quisimos evaluar diferentes técnicas de elaboración de licores muy características en la industria y que van a conferir diferentes notas organolépticas en lo que es el licor final. Entonces, por un lado, estudiamos la infusión con 2 disolventes diferentes, con agua y con aguardiente, una disolución hidroalcohólica. La maceración, que simplemente es colocar la harina de algarroba en contacto con el aguardiente y dejarlo macerar durante un periodo de tiempo. La percolación, que sería el sistema que pueden ver en pantalla, muy parecido
al sistema de una cafetera tradicional, en que en la parte central tenemos la harina de algarroba, en la parte superior el aguardiente y por decantación este aguardiente va arrastrando los diferentes componentes. Y por último, la destilación, en el que la algarroba se juntó con el aguardiente y en un alambique se extrajo su componente volátil. Bien, los resultados en este estudio revelaron que la infusión hidroalcohólica y la maceración fueron las técnicas con las que se obtuvo también mayor contenido en compuestos fenólicos y capacidad antioxidante. En ambos estudios también estudiamos los compuestos tóxicos furanos. Estos compuestos estuvieron en concentraciones sin peligro para la salud en ambos estudios. Bien, como conclusiones respecto a la pulpa de algarroba, pues podríamos decir que es un alimento, ¿no?, que contiene un aumento en el contenido de fibra, aumento de compuestos bioactivos y capacidad antioxidante, disminución del aporte calórico en relación a su competencia, que podría ser el cacao, y a la práctica eliminación de excitantes que sí tiene el cacao y que lo hacen pues, alérgico a ciertas personas con ciertas dolencias. Por tanto, este producto tiene una gran proyección industrial. Dejemos de pensar que es un subproducto porque tiene gran potencialidad y para ello necesitamos que se aumente su cultivo. Y desde aquí les pido pues, que piensen un poco en ello a través de lo que le acabo de exponer. Esta es la bibliografía utilizada y simplemente muchas gracias por su atención.